Estudiantes del módulo de competencias comunicativas. Bienvenidos a la lección 5 y última lección del módulo. El día de hoy vamos a ver 3 herramientas importantes para todos los demás módulos que verán en el Instituto CENIS. La reseña, el resumen y el ensayo. La reseña. ¿Qué es una reseña? La reseña es un texto que informa sobre un libro, un artículo, una película, un disco o cualquier producción, ya sea artística o literaria, y que a su vez presenta un comentario crítico de quien hace la reseña de dicho producto. Su característica fundamental es que describe y además emite un juicio valorativo o una opinión de la fuente que se está describiendo. El propósito de la reseña es informar al público y a los posibles lectores sobre las fortalezas, las debilidades y las características fundamentales sobre el producto reseñado. Utiliza un lenguaje entendible, ya que cualquier lector se puede acercar a una reseña, es decir, antes de ver una película, de leer un libro, de leer un ensayo, es una sugerencia o es, digamos, muy común que nos acerquemos primero a la reseña de dicho material. Informar de manera breve, la reseña no puede ser muy extensa, clara y completa sobre los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Cuando es una reseña literaria o de película, no informamos el final, sino simplemente el argumento y la temática de la que trata la reseña. Presenta una descripción y una valoración con argumentos, es decir, que yo digo si es buena o mala, pero con base no solo en mi opinión, sino en comparación con un juicio estético, con otras reseñas, con una estructura delimitada. Contiene un análisis objetivo y serio de la información y contrasta la obra o producto cultural con otros, con el fin de hacer una valoración crítica. Es decir, como les decía anteriormente, es bueno o malo con respecto a qué otro producto. Existen varios tipos de reseñas, según el producto reseñado y los medios de comunicación. Entonces, en los medios se destaca la reseña bibliográfica, pero en el ámbito académico ustedes van a utilizar más la reseña informativa, crítica o analítica y posiblemente literaria. La reseña informativa divulga el contenido de una publicación y lo que hace es describir de forma superficial y general, es decir, informar de qué se trata un ensayo, un texto académico, un libro. La reseña crítica o analítica evalúa el contenido de la información, pero es más minuciosa. Entonces suele aparecer en publicaciones especializadas. Es decir, ya nos referimos a un ámbito específico del saber, del cual yo domino, y a un público específico que también conoce de esos términos que estoy hablando. En ese sentido, se utiliza un lenguaje especializado porque el público al que me dirijo ya conoce los términos que voy a utilizar. Y la reseña literaria expone los textos de una obra literaria. ¿Listos? Entonces, explica cuál es el contexto, cuál es la época histórica, cuál es el tipo de narrador y demás. ¿Cómo es la estructura de una reseña? Entonces, la reseña pues contiene principalmente el título, una ficha técnica. Acá hay un ejemplo de una ficha técnica de la reseña de la película Casablanca, con datos específicos como año, género, duración, autor, país en donde se encuentra la reseña, o sea, la fuente. En este caso se incluye guión, efectos, reparto y productora. ¿Listos? Puede o no llevar ficha técnica. Si es una película, pues es recomendable. Si es un texto, no necesariamente lleva ficha técnica. Pero todos estos datos o los datos más relevantes sí deben estar dentro del texto. Entonces viene la ficha técnica o la presentación del texto, un resumen y un comentario crítico o conclusiones. El resumen.
Entonces, el resumen es una exposición que puede ser oral cuando hacemos una presentación, una exposición, o puede ser escrita, que es fiel a los puntos más relevantes del texto. Es decir, no es mi opinión, a diferencia de la reseña, no es una valoración personal, sino es una copia textual y fiel de un texto. Por lo tanto, debe ser objetivo, no cambiarle nada, no opinar, debe ser claro y debe ser pues coherente, entendible. Ahora, un resumen no se trata de copiar y pegar, ¿listos? Resumir es rescatar las ideas principales y secundarias de un texto para presentarlo de forma más breve. ¿Cómo se hace? Parafraseando lo que estamos leyendo, sin cambiar el contexto. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es decir con mis palabras lo que está diciendo el texto. Con mis palabras, obviamente que sean más sencillas y breves. El resumen es una herramienta de estudio. Siempre que nos manden a hacer una exposición o que tengamos que hacer una exposición, lo primero que tenemos que hacer es un resumen. Es recomendable pues que sea en físico, es decir, con lápiz y papel, pero también si tienen la habilidad lo pueden hacer en una herramienta de Word. No es fácil, no es recomendable hacer un resumen en celular. En un celular lo que podemos hacer es resaltar las ideas principales del texto. Word hace resúmenes automáticos y hay otros procesadores de texto que también lo hacen, pero no son buenos resúmenes porque ellos no identifican cuál es la idea principal. Asumen que la idea principal está al principio de los párrafos, pero no siempre es así. ¿Qué tipos de resúmenes existen? Está el informativo, que da cuenta del texto original, incluyendo las ideas más importantes, es decir, el que presenta un texto. Este tipo de resúmenes, su extensión es entre 100 y 200 palabras o 25% del texto original. Es decir, que si leí un texto de 10 hojas, el resumen no debe superar las 3. Descriptivo. Además de dar a conocer de qué se trata el texto original, explica su estructura. Un poco similar a la reseña, explico en cuántas hojas o párrafos o capítulos, cómo es el narrador, cuál es la temática principal, cuáles son los autores o las referencias. Y también está el abstract, que ustedes lo utilizarán en textos académicos, que es un resumen del artículo científico o del ensayo o del texto que ustedes hayan realizado, que da cuenta de cuál es el problema central, el método, el resultado y las conclusiones. Es decir, si se realiza una investigación, una consulta, un trabajo académico, antes de ustedes ponerse a leer todo el trabajo, ustedes se dirigen al abstract que está al inicio y de una vez sabemos si ese trabajo me es útil por su metodología, por su planteamiento, por su temática o no, para no leer todo el texto. De igual forma, cuando ustedes lo realicen, le dan esa información a su lector. ¿Cómo se hace un resumen? Pues implica transformar un texto llamado texto base, llámese libro, llámese ensayo, en otro texto que reproduzca las ideas principales del texto base, dejando de lado las ideas accesorias, es decir, los argumentos que no son relevantes o que no tienen tanto peso. Para eliminar del texto base hay que reconocer cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias o subordinadas o que se desprenden de una idea principal. Primero hay que leer muy bien, reconocer cuáles son los temas que se desarrollan, o sea, de qué se trata el texto. Segundo, identificar una estructura del texto base, es decir, si es un texto narrativo, si es un cuento, un ensayo, una novela, entender hasta dónde va la introducción, donde se presentan los personajes, hasta dónde va el desarrollo de la trama y hasta dónde va el desenlace o cierre. ¿Cuáles son esas tres partes? ¿De qué página a qué página? ¿En qué momento pasa de una a la otra? Si es expositivo o argumentativo, ¿cuál es la hipótesis?
o tesis central, cuáles son los argumentos y cuáles son las conclusiones. Entonces, leer comprensivamente para identificar la estructura. Luego, redactar las notas al margen de los párrafos. Es decir, si tenemos la posibilidad, escribir al margen de los párrafos o en nuestros apuntes personales cuáles son los temas que se desarrollan ahí. Es decir, podemos escribir en este párrafo se desarrolla la hipótesis, este párrafo es argumentativo, este párrafo no aporta nada, o subrayar. Subrayar la información sustancial. De esta forma se distingue la información que es importante de la que no es importante. ¿Cuál es la que es importante? La que no puede faltar en el texto para mantener su originalidad, su coherencia. Es decir, que si esa información no estuviese, el lector queda perdido. ¿Sí? Toda la demás información que se puede borrar es información secundaria. Entonces, cuando subrayamos, es importante pues hacer digamos, resaltar solamente lo indispensable, porque si resaltamos todo, no estamos haciendo nada. O si utilizamos muchos colores, pues no estamos haciendo nada. Máximo 2 colores para entender que hay ideas centrales. Consejos útiles. Para resumir, entonces, generalizar aquellos términos que tienen rasgos en común. Por ejemplo, en un resumen se puede reemplazar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón por los planetas del sistema solar. ¿Listos? Entonces siempre hay categorías generales que me permiten referirme a ciertos aspectos o temas que están tratando. Globalizar, integrar unidades menores de sentido completo, por ejemplo, varias oraciones en una sola. Juan tenía ganas de ver una película, revisó la cartera, encontró que en ella encontró que se había estrenado la película que quería ver, se dirigió al cine, sacó las entradas y ahí puede continuar la narración. Todo esto se puede globalizar en Juan fue al cine. Si no es relevante todos los demás pasos, pues lo importante es que todas esas acciones me indican que Juan fue al cine y ya. Ahí, bueno, integrar oraciones a partir de relaciones que se establecen entre ellas. Entonces, Amengino encontró el fósil y lo conservó como un objeto útil para la investigación. Los fósiles pueden ser valiosos testimonios de la historia de la vida de las especies. Entonces, esto se puede redactar en una sola oración. ¿Por qué? Porque hay relación entre las dos frases. En este caso en particular hay una relación causal, es decir, de causa-efecto. Armegio consideró el fósil como un objeto útil para su investigación, porque puede ser un testimonio de la historia de la vida de las especies. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la relación? Pues que el fósil es útil, ¿sí? No estoy diciendo que él dijo que era útil, sino en el texto dice que es útil. Entonces, ¿por qué lo conservó? Ya sabemos que porque él sabía que es útil. Ahí la palabra porque es la que me da la integración entre las dos oraciones. Ustedes tienen un texto lleno de conectores. Entonces, esos conectores se utilizan según el tipo de relación. Aquí es de causa-efecto, entonces porque, así pues, igualmente, además, pero también hay conectores de contraste o contradicción. Entonces, al contrario, por otra parte, pero se pueden relacionar frases que tienen alguna conexión para no repetir, o sea, no hacer varias frases largas, sino integrarlas en una sola por medio de conectores. Y finalmente tenemos el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo y argumentativo, es decir, que muestra ideas donde el autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza cualquier tema de su elección. A diferencia del resumen y la reseña, el ensayo por lo general es libre. Yo resumo un texto, yo reseño una obra artística,
pero yo realizo un ensayo sobre, entre comillas, lo que yo quiera. El ensayo académico es un texto en el cual el autor presenta su punto de vista u opinión personal sobre algún tema y lo analiza y lo defiende con argumentos basados en diversas fuentes. Es decir, yo puedo escribir lo que yo quiera, pero yo tengo una idea, tesis central o hipótesis que quiero defender y que quiero exponer, pero para darle peso a esa tesis o a esa opinión, utilizo diferentes argumentos y diversas fuentes. Es decir, como yo no me inventé el mundo, hay muchas personas que antes de mí han analizado y estudiado ese tema y lo que yo quiero hacer es mostrar que efectivamente es un tema relevante porque otras personas con mucha más trayectoria y peso académico que el mío ya lo han expuesto o están de acuerdo con lo que yo pienso. Partes del ensayo. Entonces, el ensayo tiene una introducción donde se presenta la problemática del texto y se presenta el punto de vista propio. Entonces, se parte de una problemática, ¿listos? O de una situación problemática y pues delimito adecuadamente mi tema, por qué el tema es relevante, por qué el tema es importante exponerlo, contextualizo al lector sobre este tema para despertarle un interés y describo el objeto de mi ensayo. Entonces, dentro de la introducción debe haber una frase que diga algo así como: el objeto del presente ensayo es analizar, comparar las posturas o teorías, perspectivas, opiniones de Pepito Pérez con respecto a el calentamiento global o el tema que yo haya elegido. Entonces, no simplemente empezar a argumentar, sino decirle al lector para qué hice ese ensayo, para analizar, para argumentar, para comparar, para presentar, para sustentar. ¿Listos? El desarrollo es plantear los argumentos con los cuales yo defiendo mi punto de vista o critico otros puntos de vista. ¿Cómo defiendo eso? Con respecto a autores. Vuelvo y repito, no estoy yo solito en este mundo, entonces, ¿quién me apoya en el mundo académico o en el internet sobre lo que yo estoy diciendo? Y quién está en contra mía? ¿Cómo se argumenta? Entonces, se utilizan ejemplos, comparaciones, definiciones. Yo puedo decir que el agua es muy importante. Eso es algo que todos sabemos, y no necesita argumentación. Pero si yo redacto una frase como: se ha comprobado que el agua es muy importante en los últimos siglos para la humanidad, o se ha comprobado que el agua se está acabando, tengo que decir quién lo ha comprobado y cuándo lo comprobó y cómo lo comprobó, o dar un ejemplo, ¿sí? No simplemente sacar una frase que aparentemente es muy cierta y que muy posiblemente sea cierta, pero que cuando yo argumento que se ha comprobado que es verdad, que es cierto, pues tengo que argumentarlo, no simplemente porque yo lo dije es así. Así todos sepamos que sí lo sea, tengo que citar, referenciar, dar ejemplos, comparar, poner una estadística, poner un dato histórico, colocar una noticia y demás. Para eso utilizamos las famosas citas textuales o parafrasear autores, que es, nuevamente, parafrasear, decir lo que otros autores ya dijeron, pero en mis propias palabras. Igual cuando parafraseamos, también citamos, es decir, según Pérez, y decimos lo que dijo Pérez. Ahí ya estamos citando. Conclusión: la parte final del ensayo es retomar los aspectos más relevantes del texto para volverlos a presentar y sintetizarlo. Es decir, por todo lo que argumenté anteriormente, concluyo que efectivamente el agua es importante, entonces reafirmo mi posición de una forma clara y pues genero una reflexión. También en la conclusión dejo como una pregunta abierta. ¿Listos? Una especie de tesis planteada para pues personas que quieran continuar la temática. Y finalmente presento la bibliografía. Esta pregunta abierta no tiene que ser literalmente una pregunta. Puede ser como: solo falta esperar si en 100 años continuaremos teniendo
la misma cantidad de agua. ¿Listos? Entonces ahí queda como abierto el texto y es una pregunta entre comillas retórica. La bibliografía se presentan las fuentes en otra página y referencias bibliográficas que usted citó en el ensayo. Puede que haya leído muchas cosas, visto muchas películas, consultado mucho en internet, pero si no lo incluyó, no va en la bibliografía. Entonces, incluyo fuentes en algún formato. Los más utilizados en Colombia son Incontec y APA. En el Instituto CENIS pedimos bibliografía tipo APA, que en este caso no se llama bibliografía, sino referencias. Recomendaciones, pues que presenten de forma clara su punto de vista. Es decir, al inicio del ensayo, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿A qué van? ¿Sí? ¿Cuál es la tesis? Presentar al lector fuentes bibliográficas como si no supiera del tema. Es decir, puede que sea un tema muy de uso común, pero decirle al lector que hay fuentes que explican este tema, que se han dedicado a abordar este tema, que el tema es importante, cuál es la definición de lo que estamos hablando, así sea una definición sencilla, demostrar que se conoce el tema, ¿listos? Entonces, hablar, hablar con propiedad, pero no en primera persona, ¿listos? Es decir, no decir yo considero que el agua es importante, sino se considera que el agua es importante, ¿sí? En tercera persona e infinitivo. Se verá, se considerará, se hará, se realizará, bueno, en fin. Todas las afirmaciones deben ser fundamentadas con argumentos adecuados, eso ya lo expliqué. Y aunque el ensayo tiene un componente subjetivo, es decir, lo que yo pienso, se deben incluir citas y referencias. O sea, no solo lo pienso yo, sino lo dicen varios autores. Con eso finalizamos la última lección. Espero que les sea útil y que utilicen estas herramientas, aunque hay muchas, ensayo, reseña, resumen, para su vida académica. Muchas gracias y muchos éxitos.